Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Antroposex. Estamos otra semana, otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por las visitas, por estar compartiendo el podcast. De veras que muchas gracias y esperamos que esto siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo siempre. Y el día de hoy, como siempre, me acompaña Aldo. Aldo, ¿cómo estás? Hola, pues todo bien, con mucho calor aquí en mi rancho, pero ahí la llevamos sobrellevando esta cuarentena, pero pues bien. Tú con calor en tu rancho y nosotros aquí con amenazas de tornados. Qué cosas, de veras, qué cosas. El norte tan extraño como siempre. El norte tan alejado y enigmático, pero tan bonito a la vez. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a platicar ahora? Ahora vamos a hablar de un bonito tema por el que muchos quizás con leer el título ya vinieron para acá, pero hoy vamos a hablar de qué es el sexo. No se dice leer el título, se dice con el puro morbo le dieron venir para acá. Ándale. No se llama leer, se dice morbo. ¿Qué es el sexo? Exacto, pero no creen que vamos a hablar del sexo, como le llaman los de la generación Z, el delicioso, ese no. Y ahorita todos saliéndose de Antos, no, pues ya me voy. Uy, así que chiste. Ajá, no, pero quédense un ratito. Bueno, el sexo de que le vamos a hablar, también podríamos llamarlo diferencia sexual, pero, o sea, en todo mundo, en todos lados lo encuentran como Ujú, sexo, menos en las páginas porno. ¿Por qué vamos a hablar de qué es el sexo? ok. Bueno, vamos a hablar de qué es el sexo porque Ujú, muchas veces nosotros tendemos a confundir lo que es el sexo con el género y viceversa. Pero bueno, en este capítulo no vamos a hablar tanto de género porque ese será para otro capítulo porque también es un tema bastante extenso y muy complejo que pues ujú. necesitamos un capítulo más para explicarlo, ¿verdad? Pero también creo que es bien importante, ¿no? Que le expliques a quienes nos están escuchando así rapidito qué es el género, o sea, porque el género no tiene que ver con el sexo como tú lo estás mencionando, o sea, porque eso lo vamos a tratar aparte, porque son diferentes. ¿No? El género, digamos así de forma muy rápida, es la parte social, sociocultural, eh, que diferencia en nuestro caso a hombres y mujeres. Tiene que ver con jerarquías de poder y con Ujú, con un montón de, digamos, normas y roles que desempeñamos nosotros en la sociedad en que vivimos. ¿Y qué tiene que diferenciar el sexo? Bueno, el sexo, también de forma muy resumida, ahorita la vamos a desarrollar, es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra. En mi caso, yo tiendo a ujú, nombrar, cuando hablo de sexo, hablo de macho y hembra porque a mi sentir se entiende mejor, o sea, yo lo entiendo mejor. Cuando dices macho y hembra, como que en mí despierta justo de su biología, y cuando hablas de hombre y mujer, pues sí, me despiertan justo más sentido social. Pero, o sea, cuando digamos conjunto de ujú, características biológicas, pues de esas características biológicas, ¿cuáles son? O sea, son muchas. ok. Es importante, digamos, conocer estas características porque muchas veces creemos que una de estas partes es como un sinécdoque, o sea, como que con una cosa representa todo el sexo y pues vamos a ver que no es tan así. El sexo, pues como dijimos, tiene varios niveles, varios enfoques y varios ángulos donde se puede ver. Y también el discurso que hay sobre el sexo es también un súper tema para analizar, pero también será para otro capítulo. Uno de los primeros niveles del sexo es el que nos enseñan Ujú, desde la primaria, ¿no? Que es los cromosomas, ¿no? El par 23 de cromosomas, que también le llaman cromosoma sexual, pues ya saben, ¿no? O sea, en la primaria te dicen que las niñas son XX y los niños son XY. Este también se llama cariotipo, nombre acá, biológico, mamalón. Ujú. Pero lo que quiere decir es esto, ¿no? O sea, el par 23 nombre de para cromosomas. ligar en la peda, ¿no?
Ajá, o sea, ustedes cuando quieren ligar acá en el bar, ustedes dicen, no, ¿sabes qué es el cariotipo? Y ya pues buscan algo más sencillo que explicar, ¿no? Como yo. Bueno, este cariotipo, como decimos, es eso, el par 23 de cromosomas. Pero, como les decía, una parte no siempre va a significar todo, ya que hay digamos, una condición, en este caso que se llama síndrome Ujú, de insensibilidad a los andrógenos. Es un síndrome, que lo que hace es que cuando ujú, un organismo, un individuo es cromosoma XY, sus células no detectan los andrógenos. En este caso, y a pesar de que sea cariotipo XY, esta persona va a desarrollarse toda su vida como si fuera una mujer cisgénero, ¿no? O sea, se va a desarrollar con una vagina, va a tener una pubertad normal, pero como si fuera una ujú, mujer, ¿no? Una hembra biológica. Hay un libro que se llama, ay, olvidé el nombre, pero lo escribió Anne Fausto Sterling, de que describe el caso de María Patiño. María Patiño es una atleta española ujú, atleta olímpica. Ella describe que una vez olvidó un certificado donde pues además de otros datos médicos, pues viene el sexo. Eh, en el deporte, fíjense que un debate bien intenso sobre esta parte y sobre las personas intersexuales y personas trans. Personas intersexuales van a ser personas que no encajan por completo en ninguno de los, o sea, no es ni macho ni hembra. Y en este caso, con María Patiño, es que que sería el famoso tercer sexo. no, lo que pasa es que digamos, hay varias condiciones que causan intersexualidad, que de hecho son, Ujú, bueno, encontré una biografía que decían que era cuatro condiciones diferentes, y hay bibliografía que dice que hay incluso más, ¿no? Entonces, cada una sí, tiene como características muy particulares, por eso son intersexos. Digamos que en este caso, ver al sexo como un espectro de posibilidades donde el macho y la hembra son sus dos extremos. Y, o sea, volviendo al caso de María Patiño, es que a ella le practican una prueba para ver qué cromosomas tenía, ¿no? O sea, porque era como requisito en estas pruebas atléticas, y ahí descubren que María Patiño era cromosoma XY, ujú, a pesar de que, digamos, toda su anatomía y su fisiología, pues era de una mujer. Entonces, pues o sea, el sexo cromosómico puede ser muy diferente al sexo que aparentamos, pues, porque muchas veces a lo que se yo, expresa. ajá, lo que se expresa, y digamos, en espacios transfóbicos, muchas veces les dicen a las chicas trans o a los chicos trans que no son hombres o no son mujeres porque sus cromosomas no cambian. Y entonces ahí está bien, a mí me causaba una cierta gracia porque digo, ¿quién está seguro de cuáles cromosomas tenemos, no? Porque decimos, nosotros damos por hecho que si eres mujer das por hecho que tienes cromosoma XX, y si eres hombre, pues das por hecho que tienes cromosoma XY, pero ya se han hecho la prueba, ¿están Ajá. seguros? Digo, porque hasta ahorita pues yo no estoy seguro de qué Pues cromosomas tengo. ahí está el detalle, ¿verdad? O sea, uno dice una Exactamente. cosa y nada que el examen dice otra. No. Otro nivel es el sexo gonadal. El sexo gonadal es Ajá. es el que se da en las glándulas sexuales o el que son órganos reproductores internos, es decir, las gónadas son los testículos u ovarios. En este caso Pero es también una hay que, forma más científica de llamarlo, ¿no? exacto, bueno, es otra Por forma, así no decirlo. sé si más científica, pero en este caso las gónadas, testículos u ovarios, tampoco podrían, digamos, definir por ellos mismos el sexo,
porque también, por ejemplo, hay unos órganos que se llaman ovotestis, que también se encuentran en algunas personas intersexuales, Ujú, que es que cuando en el proceso, durante el embarazo, cuando son unos embriones o fetos, digamos, la diferenciación sexual que empieza hasta la sexta semana, ujú. hace que las gónadas no se desarrollan ni como ovarios ni como testículos, y dan como resultado un órgano que se llama opotestis. Ahora también hay Ujú. personas O sea, ni intersexuales, uno ni otro. ni uno ni otro. Ahora, bueno, regresándome un poco con esto de las intersexuales, eh, digamos, en otros tiempos les llamaban hermafroditas. ¿Por qué no son hermafroditas? Digamos, la figura de Ujú, un hermafrodita es que posee los dos sexos. Y lo quiero aclarar porque mucha gente todavía piensa que hay personas que poseen los dos sexos en el mismo cuerpo. No, una persona intersexual tiene, digamos, sus órganos sexuales no encajan ni con uno ni con otro, pero no posee ambos sexos. Ahora, ¿por qué decíamos que las gónadas por sí mismas tampoco pueden definir el sexo? Porque, o sea, están los ovotestis, pero también hay condiciones donde puedes tener un ovario y un testículo, por ejemplo. Un ovario interno y un testículo. O testículos internos que nunca bajaron. Y Aldo, ¿por qué dijiste que no pueden tener dos sexos en el mismo cuerpo? ujú, Pero dices que hay un ovario y un testículo. O sea, sí, pero el que tenga un ovario o un testículo no quiere decir que tenga pues ujú. ambos sexos, ¿no? O sea, los demás órganos no están en concordancia con uno o con otro o predomina, digamos, todo el aparato reproductor de un macho, pero hay un ovario está toda la Sí, es que también anatomía de... eso, también eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de sexo y en este tema que estás tocando, que aunque ambos sexos estén expresados, como en este caso, siempre va a haber uno que esté generando más hormonas y que sea más predominante. Sin embargo, está el otro que pues está ahí como, ¿qué onda? Como Ajá, en una menor cantidad, pero aún está presente. ajá, este caso solamente, digamos, en las gónadas, ¿no? O sea, que está como, digamos, también la anatomía de una hembra, pero pues hay un testículo que no descendió y así. Eso, como les decía, tampoco quiere decir que tenga ambos sexos, ¿no? Solamente hay un órgano que consideramos propio del otro sexo. Luego también está el Ujú, endocrinológico. Define los niveles hormonales que dan características masculinas o femeninas. Ahora, de encontré bibliografía también muy extensa porque hablaba de que o sea, los niveles hormonales pueden ser de muy fácil alteración ujú, y no solamente por tratamiento de reemplazo hormonal, o sea, con hormonas inyectadas o tomadas. Por ejemplo, en caso de las mujeres cis que hacen que practican alterofilia o físico-constructivismo, ujú. digamos, ejercicios de muy alto impacto, de generar mucha masa muscular, también o sea, segregan una gran cantidad de testosterona. Y eso hace que muchas de las características morfológicas, lo que se expresa también, se vean, digamos, masculinizadas, ¿no? Aquí también lo podemos, digamos, eso se puede combinar con el sexo fenotípico, o también el sexo morfológico, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos. Ahora, aquí, para nosotros los antropólogos físicos, es también importante porque es con este tipo de este nivel de sexo donde podemos, por ejemplo, inferir el sexo de un esqueleto. Porque hay características fenotípicas, o sea, lo que nosotros vemos, ya sea por fenotípicas no me refiero solamente a lo que se ve por fuera, ¿no? O sea, también los órganos y los huesos tienen unas diferencias dependiendo si es macho o si es hembra. Volviendo a los huesos y un poco a lo que decía de las chicas que hacen mucho ejercicio, justo arriba del ojo, los que estén escuchando esto y no sean antropólogos físicos, si eres hombre, vas a notar que hay como una pequeña protuberancia que se llama el torus supraorbital, ya sé que se oye extrañito,
digamos, justo arriba del ojo sobre la ceja debe haber O una o la protuberancia ósea. partecita donde va la ceja. Ajá, justo donde va la ceja ahí, toquetense, van a encontrar una protuberancia del Y oye, hueso. me estoy toqueteando la frente aquí. Las chicas no van a encontrar nada para que no sean como dales. O pueden encontrar, digamos, una muy pequeña, ¿no? Pero, o sea, los chavos la van a sentir luego, luego. Y la mandíbula de los hombres tiende a ser más, eh, tiende a ser cuadrada, muy cuadrada, y el de las chicas, ¿no? El de las chicas es un ángulo muy abierto. Ahora, ¿por qué quise hacer esto? Porque se ha visto que en chicas, que les decía que hacen ejercicios así como muy de crear masa muscular, pueden desarrollar el torus, esa protuberancia que les digo sobre la ceja, y también la mandíbula tiende a ser más gruesa, o sea, los huesos también se vuelven más gruesos. Y eso crea que, digamos, en el rostro, una apariencia más masculina. Sí, fíjate lo que estás, mencionando de la apariencia como más masculinizada y más tosca del cuerpo, eso también se ve mucho, por ejemplo, fíjense cuando son las olimpiadas, que es cuando uno puede ver como muchísimos atletas de muy alto rendimiento en diferentes disciplinas, como por lo mismo que son disciplinas que te están exigiendo mucho, en la halterofilia, incluso algunas chicas en gimnasia tienden a tener facciones más toscas, por así decirlo, pero es justo por lo mismo. Y los hombres como que también se reafirma más estas facciones más masculinas o estas cosas como menciona Aldo, que el torus, donde va la ceja, en la parte esta de la mandíbula, se ve aún más marcada que en otros hombres que tal vez no más hagan ejercicio o así. Sí, y bueno, como les decía, por sexo solamente vamos a ver factores biológicos, pero bueno, es verdad que muchas veces nosotros tendemos a socializar, a culturalizar muchos de estos rasgos, ¿no? Eh, o sea, el sexo, a pesar de ser, digamos, esta parte biológica, tiende a muchas interpretaciones que son sociales y culturales. Eh, digamos, algunas autoras dirán que esto ya tiene que ver con el género, otros no tanto, porque también se habla de un discurso social del sexo. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque digo, ya se empieza a sentir bien tenso. Eh, por ejemplo, se piensa muchas veces eh, que el hombre es como más musculoso y más fuerte, como por naturaleza, ¿no? Pero digamos, hay otras teorías que dicen que eso se da justo porque a nosotros, a los hombres, se nos dan tareas más físicas, entonces por eso desarrollamos más músculo. Es lo mismo que se habla mucho en los debates, de lo grácil y lo robusto, que también nosotros en antropología física vemos en diferentes materias, como por ejemplo evolución humana es donde más se usa, pero me refiero a que las mujeres tendemos a tener esto de grácil, de facciones como más delicadas, por así decirlo, y los hombres no, es como más tosco, porque también eso te ayuda como a estereotiparlos, ¿no? El hombre mientras más tosco se vea, dices como más masculino, y la mujer mientras más delicada, unas facciones más finas, es más bonita, es como esta parte de la que estabas hablando. Exacto. Y bueno, también hay como aclarar que el sexo no tiene una relación directa, digamos, con el género y obviamente pues no tiene una relación con la preferencia sexual, que también, como les decía, vamos a desarrollar en otros capítulos. Pero, y sobre todo en personas, como decíamos, en personas trans, es importante saberlo porque muchas veces tienden a asociarlo como muy rígidamente, ¿no? Entonces esto muchas veces causa que, o la mayoría de las veces causa que sean víctimas
de crímenes de odio, ¿no? O sea, o de señalamientos, burlas, pero muchas veces tampoco sabemos, digamos, yo decía que el sexo, como antropólogo físico, muchas veces sabemos, digamos, en nuestra mente tendemos a saber qué es, pero no podemos definirlo. Por ejemplo, cuando yo lo relaciono con un hueso, porque si, digamos, te pregunto qué es un hueso, o sea, en tu mente va a salir justo una imagen de un hueso y tú sabes que es algo que está dentro del cuerpo, que está duro, que le da forma y todo eso, pero eso no está respondiendo directamente qué es un hueso. Entonces, o sea, como que en mi propia reflexión yo decía que el sexo es algo parecido, ¿no? O sea, que cuando te pregunten qué es sexo, pues no viene a tu cabeza precisamente esto de lo que estamos hablando. No, Pero claro que no. también, digamos, la diferencia entre macho y hembra, digamos, sabes que está ahí, o sea, sabes que hay un pene, sabes que hay vaginas, pero es bien difícil, pues, definir eh, realmente qué es eso, ¿no? O sea, qué es el sexo. Yo creo mucha gente desde ahí está el detalle. O sea, por lo mismo que ya habías mencionado, del discurso social, cuando dijiste esto se está poniendo muy intenso, esto ya está más en la onda de la antropología. Pues es cierto, porque como bien dices, cuando alguien te pregunta, o sea, cuando alguien dice la palabra sexo, es automáticamente es cállate, no digas nada, porque la gente no lo está relacionando con lo que estamos, bueno, con lo que estás diciéndonos ahorita de todo lo que tiene que ver que el sexo gonadal, que el sexo cromosómico, todas esas cosas. Tal vez sí no lo relacionan porque no se sabe que el sexo se puede expresar de tantas maneras y solamente se relaciona directamente con esta parte del acto coital, por así decirlo, no por llamarlo por el sexo, porque luego ahí, no sé, no me quiero confundir a mí misma. Y, y es parte de también empezar a hablar del sexo, no nomás como este acto coital, sino que la gente entienda que por sexo vamos a entender como la parte más biológica de nosotros, creo yo. O sea, lo que nos hace ser hombres y mujeres, diciéndole de una manera como muy determinista, que no nomás es el acto y que tiene muchísimas maneras de expresarse, que no está mal. eh, Esto también que mencionabas tú de que se pueden expresar ambos, que puedes tener un testículo y puedes tener, ay, ¿cómo era la palabra? Ovotestis. Cuando no eran, ándale, ovotestis, que no está mal porque es otra manera de expresar el sexo, que eso también es sexo y no necesariamente es tener relaciones con una persona. Y también bien importante de esto que estoy mencionando, que el sexo, viéndolo de esta manera muy determinista y muy biológica de lo que nos hace ser hombres y mujeres, también es importante dejar muy claro en estos términos que eso no tiene nada que ver con el género, porque luego hay gente que dice, digo porque a mí me ha tocado verlo y escucharlo, el típico de que, ay no, pues tu sexo es gay o tu sexo es asexual y yo así como, güey, a ver, espérate, eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, desde ahí también es cambiar el discurso social que se tiene sobre el sexo, que tu sexo no es ser bisexual, tu sexo no es ser asexual, tu sexo no es ser pansexual, sino es totalmente diferente. Hay otra parte del sexo que tiene que ver con el discurso médico. Esto les voy a dar Ujú. la fuente de una vez. Tiene que ver directamente con Thomas Laqueur, que justamente habla del sexo en el discurso médico, porque esta persona, digamos, porque Laqueur se dio cuenta de que el discurso médico del sexo, perdón, ya saben que horrible con nombres extranjeros. Es como ponerte a decir un trabalenguas. Sí, te lo juro. Laqueur se dio cuenta de que el discurso del médico sobre el sexo también había cambiado mucho a lo largo de la historia. Eh, o sea, él
él no niega que hay una diferencia, sino que Ujú, el discurso médico es lo que cambia. En este caso decía que había eh, esquemas del sexo donde decían que era como uno mismo, pero invertido. O sea, literalmente ¿cómo se llama? Los diagramas del sexo eran igualitos, o sea, no podías, bueno, sí podías, digamos, pero era como muy difícil distinguir ujú. si el dibujito que estabas viendo en el libro era un pene o una vagina, porque se veían iguales. Porque para ellos, digamos, era uno solo, eran unos mismos órganos, solo que unos estaban por fuera y otros por dentro. De igual muchas cosas de igual de este tipo, este modelo del sexo, decían Ujú. que una mujer no era un hombre incompleto porque faltaba, ¿no? Y igual como les decía, este tipo de discursos también causó pues muchas diferencias sociales. Ya con el tiempo, digamos, se fueron haciendo diferentes también estos discursos porque también se descubrieron más diferencias, ¿no? Por ejemplo, en alguna parte leí también que el Grey's Anatomy, y no estoy hablando de la serie esta que parece telenovela toda cursi, Ay, no, sinceramente, yo no sé por qué les gusta a ellos, se me hace no, 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 no puedo con ella. Perdón si hay dolientes que nos estén escuchando, llamen Grey's todo Anatomy. acabó cuando se murió el doctor O'Malley y el doctor Shepard. Si los acabo de spoilear con la muerte del doctor Shepard y el doctor O'Malley, I'm sorry, pero ya todo el mundo la vi. Yo no, Pero bueno, no me refiero al a... libro. bueno, ajá, digo, no me refiero a la novela esta, sino hay un libro de anatomía que era el Grey's Anatomy. Ujú, Eh, justo leí en un lado que en las primeras ediciones, en ese libro no venía el clítoris. O sea, este libro de anatomía no señalaba el clítoris como parte del sexo femenino, ¿no? O sea, del sexo de hembra. No existía. Lo cual pues también es como bien impactante, ¿no? Porque es un libro de anatomía que está omitiendo una parte exacto. Y una parte muy importante. importantísima. Otra parte también del sexo es que el sexo tiene que estar ligado a la reproducción, porque al final las hormonas, los órganos, tienen que ver con nuestra posibilidad, o sea, nuestra capacidad o incapacidad de reproducirnos. Esto también varió con el tiempo porque también antes se pensaba que tanto la mujer como el hombre producían un semen, que este semen se combinaba en el interior de la mujer y así era como se tenía un Ujú, bebé. Se pensaba que el placer era muy necesario para poder concebir, discurso ujú. peligrosísimo. Y por otro lado, pues pues ahora sabemos que ese proceso fisiológico pues es digamos paralelo o independiente del placer o no los dos órganos, tanto en discurso digamos de la iglesia o morales, te dicen que tus órganos sexuales, o sea, pene, testículos y en las mujeres las vaginas, se deben usar exclusivamente para procrear. Sí, como lo hablamos en el episodio de introducción. Ahorita que estás mencionando igual lo del discurso, hay algo de lo que me estoy acordando que a mí me llama mucho la atención cuando leo transcripciones de entrevistas o, pues sí, de entrevistas, de charlas que se tiene que un investigador tiene con una persona y se toca el tema de los genitales, o sea, el tema genital no se le llama pene, no se le llama vagina, no se le llaman senos, se le llaman sexo. Y a mí se me viene a la mente, Ujú, leí un libro que se llama El Banco de los Sueños de John Duvignon, donde luego también hablaremos de ese tema, los sueños sexuales, que a mí se me hacen muy fascinantes porque son muy comunes, pero nadie quiere hablar de ellos. Y en estos sueños una señora relataba ujú. que ella tenía sueños sexuales y ella decía, yo vi al hombre y el hombre sacó su sexo. Entonces ella se refiere al pene, pero como la concepción, el discurso te dice que el pene se usa para el sexo, entonces eso no se llama pene, eso se llama sexo. O sea, bueno, ahorita que lo estás mencionando me recuerdo a esta parte de la transcripción de ese sueño muy particular porque cuando lo leí luego me saltó que no le llamara pene, sino que le llamara sexo. Dije,
bueno, o sea, tan restringido está a únicamente ser un acto reproductivo que no le puedes llamar al cuerpo y a las partes del cuerpo por su nombre. Sí, y en mi caso yo pienso que más, muchas veces lo que pasa es que se ve justo a los órganos, al pene, a la vagina, como la Ujú, totalidad del sexo. O sea que digamos, todo lo que representa el sexo se limita al pene y a la vagina, ¿no? O sea que ese es el ujú, discurso que manejan. Como vimos, o sea, no es solamente eso, ¿no? O sea, hay un montón de características que tenemos en nuestro cuerpo que también tienen que ver con el sexo. ujú, Y yo también pienso que es importantísimo que conozcamos esto porque eh, al final de cuentas es algo como una parte constitutiva de nuestro cuerpo que es básica, ¿no? O sea, o sea, sí, que tiene que ver tanto como cómo funcionamos, o sea, desde nuestra fisiología y tanto en nuestra identidad, ¿no? Porque hay una identidad sexual, que eso también trataremos en otro capítulo, pero, o sea, tiene que ver tanto de cómo nos sentimos, como tanto cómo funcionamos, la forma que tenemos. ujú. Y también, este, saber lo que ya mencionaba antes, que el sexo no nomás está reducido a este acto, o sea, que tenemos que ver que es más, que no tiene nada que ver con el género, que el sexo es algo muy biológico, como ya nos estuvo explicando Aldo, que el sexo son las partes del cuerpo. No, o sea, cada parte tiene un nombre y por algo la tiene. No hay que tampoco reducirlo como a la parte meramente reproductiva, porque no nomás es, o sea, sí es reproductivo, pero también nos ayuda a nosotros con nuestros propios procesos fisiológicos, ¿no? O sea, como por ejemplo en el caso de la mujer, que pues te llega la menstruación, es parte de todo eso que empiezas a producir tu sexo o tus cromosomas predominantes son los femeninos y empiezas a producir hormonas femeninas que te van a ayudar a que te llegue la menstruación, a que te desarrolles más. Todo está relacionado con un proceso que también es parte de nuestro cuerpo y lo tenemos que conocer, no nomás relacionarlo con como dijo Aldo, si te preguntan qué sexo, qué es lo primero que se te viene a la mente, pues es gente teniendo relaciones, pero no nomás es eso, o sea, eso es el acto sexual, esas son las relaciones sexuales, por algo se llaman relaciones. Pero, pues, en fin, creo que sí es un tema muy interesante y que Exacto. también hay que cambiar desde el discurso social cómo se ve, cómo se piensa y cómo se habla del sexo. Y, por ejemplo, hablando ahora sí que en cosa evolutiva, o sea, que también hay que decir que no todas las especies de animales, porque recuerde que somos animales, no todas las especies tienen una diferencia notable. O Mm. sea, nosotros, digamos, nos podemos medio diferenciar porque algunos hombres tenemos barba, digamos, estadísticamente en nuestra población somos un poco más altos que las mujeres, como decía Odalis, Ujú. las mujeres tienen que rasgos más gráciles, no les crece vello facial a la mayoría, etcétera, etcétera. Pero, o sea, que recuerden que la diferencia no siempre fue así, ¿no? O sea, digamos, tenemos Ujú. algunas especies de primates que no puedes diferenciar tan fácilmente al macho de la hembra. O sea, más cercanos, pues tenemos de gatos o conejos, que ven que siempre es muy difícil saber si es macho y hembra, ¿no? Hay que buscar. Ay, yo Entonces, las serpientes. Ay, las serpientes son el claro ejemplo. claro, o sea, hay muchos animales que esta diferencia no es tan evidente. Y, o sea, que también es algo bien interesante. Nuestro caso, hay una diferencia, hay diferencias tanto externas como internas que pueden ser alterables y que hay que recordar, sobre todo lo que quiero dejar en este mensaje es que las diferencias son solo eso, diferencias, o sea, son distintos, pero que no tiene que ver con una jerarquía natural, o sea, nadie es ni superior ni inferior por ser diferente. Y lo digo, y que también Sí. quede evidencia de que hay personas cuyo sexo no es Ujú. totalmente de macho ni totalmente de hembra y que existen, están ahí. Y que como les decía al principio, eh, los cromosomas no son tan evidentes porque quizás nosotros tenemos una condición intersexual que tiene que ver con nuestras hormonas, nuestros cromosomas y no lo sabemos. Es bien importante lo que dices, o sea, porque muchas veces parte de la discriminación y
muchísima de la discriminación que se da es por el sexo, por no tener claro qué es el sexo. Y eso ha provocado que pues haya, que se esté tergiversando todo, como lo que ya les mencioné, que tu sexo es homosexual y por eso te discriminan por pensar, o sea, por ver las cosas de una manera bastante errónea. Entonces, este tipo de aspectos tal vez puede sonar bien aburrido, así como lo dijo Aldo, de que tenemos los cromosomas y las gónadas y eso, pero es importante y es algo que hay que hablar y es algo de lo que hay que concientizar. Sí, pues ya ahora sí que repasando, solamente recuerden, el sexo lo vamos a entender como el conjunto de características biológicas, únicamente biológicas, que diferencian a un macho a una hembra. Y así lo ponemos. Y pues lo demás pues ya lo dijo Danis, ya lo dije, eh, que es solamente la diferencia y esperemos que quizás con el capítulo donde hablemos del género quede un poco más claro, pero ahí vemos. Y si no, ya habrá muchos capítulos más para aclararlo. Así es, pues recuerden seguirnos en nuestras redes. Recuerden seguirme en mis redes. También si tienen alguna duda, espero poder responderles en Instagram como jan-alt.c y en Twitter como @antropojan, Jan YAN. Muy bien, a mí me encuentran en todos lados como Odalis con Y y S, Odalis Anchondo y las redes del podcast. Estamos en Instagram como Antroposex con 2X, en YouTube como Antroposex con 3X, en Facebook Antroposex con 3X. Y recuerden, si tienen alguna duda, necesitan bibliografía en material, ya nos han preguntado y con muchísimo gusto nosotros vemos, si no lo tenemos, los orientamos dónde lo pueden conseguir. Cualquier duda, cualquier tema el que les gustaría, sugerencias, si quieren participar, pues ahí nos dicen y luego. Aquí estamos abiertos a todo tipo y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.